Listo, entonces arrancamos nuestra sesión de cierre del ciclo de epistemología anarquista, este libro de Paul Feyerabend, Tratado contra el Método. Vamos a discutir cómo pues, todos estos límites que trata de establecer Feyerabend entre ciencia y mito, que más bien la empresa consiste en lo contrario, ¿no? Como mostrar que esos límites no son tales o que más bien son difusos y que a lo mejor también más que límites hay también como pues muchos puntos de encuentro, muchas similitudes y que pues las formas de conocer de la ciencia y de otras sociedades, otras epistemologías no occidentales, pues a lo mejor tienen mucho que conversar, ¿no? Más de lo que pues las universidades y las instituciones occidentales pues han como dado espacios para esos diálogos, ¿no? El Estado y demás. Entonces, pues no sé si quiere alguien empezar con una reacción. Pues habíamos quedado en que terminaba la mía sobre la inconmensurabilidad. Ah, No sí, sé bueno, si... y podemos arrancar una vez con la parte final suya sobre la inconmensurabilidad y hacemos el puente Sí, ya con, pues sí, la sesión de hoy, que es como el último capítulo. pero déjeme compartir, por favor, Kevin. Sí, sí. Paréntesis, aquí, listo. Mm, ¿Sí ven? Sí. Sí, ahí se ve. Profe, Pues entonces, ¿te molesta si cierro la ventanita? Gracias. como había dicho en la sesión pasada, espérenme que aquí hubo algo raro, espérenme. Listo. Como había dicho en la sesión pasada, espérenme que se me pierde, o sea, comparto la pantalla y se me pierde, no entiendo por qué. Ahora sí, Ahí la un estamos viendo. momento. Listo. Es que, no, yo sé que ustedes lo están viendo, pero a mí se me pierde aquí, pero ya logré. Em, Estaba hablando sobre la inconmensurabilidad. Yo también quisiera decir que es muy importante pensar por qué Feyerabend termina sobre este tema, ¿no? Y precisamente, como había nombrado la clase, la sesión pasada y que Kevin también lo había dicho, la inconmensurabilidad para Feyerabend es un hecho histórico que él está registrando y que este hecho histórico a su vez se puede registrar vía el método antropológico. Y yo un poco le hacía la observación a Kevin que si uno mira la ciencia desde un punto de vista internalista, como han sido todos los filósofos de la ciencia precedentes desde el punto de vista de Feyerabend, pues la inconmensurabilidad deviene obstáculo. Pero para Feyerabend la inconmensurabilidad acontece y es un hecho histórico, social, que hay que registrar. Pero él tampoco dice, dado que es un hecho muy emergente, que hasta ahora se está categorizando, pues doy indicios, ¿no? Y él en todo momento da como indicios o síntomas que él ve en el desarrollo de la ciencia para hablar de la inconmensurabilidad. Y él, y decía, donde no me detuve mucho, eh, él analizó el mundo arcaico versus el mundo moderno y mostró cómo dentro de esos dos mundos hay inconmensurabilidad y muestra cómo hay inconmensurabilidad en el arte, cómo hay inconmensurabilidad en la poesía y por lo tanto cómo hay inconmensurabilidad en sus concepciones de ciencia, de humanidad y demás. Claro, él dice que un análisis de la inconmensurabilidad, desde luego, se parte de mirar las teorías inconmensurables, pero también de el trasfondo que soporta esas teorías. Y con el trasfondo vuelvo y me refiero a las producciones que están siendo contemporáneas a la teoría. Producciones, vuelvo y digo, artísticas, poéticas, incluso de carácter judicial también, del carácter normativo. Recordemos que Feyerabend, un punto muy importante que coincide con otros teóricos, es que
en la sociedad arcaica, o lo que él llama la sociedad arcaica, pues no existe el yo. Y muestra cómo el yo más bien es una invención moderna. Y muchos historiadores luego van a coincidir con ese insight, esa proposición, que me parece súper importante. Pero pues no voy a entrar en detalles porque pues ya la vez pasada lo habíamos visto a la altura de la página 237, 238. Ahora, él dice que el método antropológico le ayuda a estudiar la lógica de la ciencia, ¿no? Claro, y contra todos los filósofos de la ciencia, mientras otros filósofos de la ciencia más tradicionales dicen que el método por antonomasia es la lógica formal, la lógica de predicados de segundo orden, para estudiar las estructuras de las teorías científicas. Incluso si ustedes miran todos los filósofos de la ciencia, de lo que se conoce en filosofía de la tradición analítica, cuando van a estudiar la estructura de formal de una teoría científica, solo apelan a la lógica, al formalismo de la lógica. Y Feyerabend, pues critica este formalismo, ya lo hemos visto a lo largo de su tratado contra el método, y él dice es la antropología el lugar y la historia donde debemos entender la ciencia. Y se despacha toda una tradición, porque incluso hasta actual, porque ahorita hay muchos filósofos, lo vimos un poco con Dancy, que todavía apelan a la lógica, todavía apelan a la operatización de los argumentos y demás. Para Feyerabend ahí no está el entendimiento de la estructura de la ciencia, está en la antropología. Y por eso va a irse con Pritchard, va a citar un poco a Pritchard, creo que sí, Kevin, Ivan Pritchard, sí. Entonces, en la altura de la página 243, eh, pues dice lo siguiente. Un antropólogo que pretenda descubrir la cosmología de la tribu que haya elegido y el modo como esta cosmología se refleja en el lenguaje, en las artes, en la vida cotidiana, la cuestión del realismo versus el instrumentalismo, aprende en primer lugar el lenguaje y los hábitos sociales básicos de dicha tribu. Investiga cómo se relacionan estos elementos con otras actividades, incluidas las actividades a primera vista, tan poco importantes como ordeñar vacas y hacer la comida. Intenta identificar ideas clave. Su atención a las minucias no se debe a una tendencia desencaminada por la completud, sino a la constatación de lo que parece insignificante a una forma de pensar y percibir. Puede desempeñar un papel muy importante en otra. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender el lenguaje y los hábitos, ¿no? Y él dice investigar el lenguaje y los hábitos sociales, pero también relacionado con otras actividades, ¿no? Muy insignificantes, para ver cómo, por ejemplo, volviendo a las teorías científicas, para ver cómo la teoría en cuanto a hecho social como práctica, como cualquier otra, como la práctica mítica, está encadenada con prácticas de la vida cotidiana y con prácticas del lenguaje, etcétera. Por eso el ejemplo que él pone de los griegos es muy importante, porque él no se centra en estudiar solamente en describir la geometría de Euclides, la astronomía de Anaxágoras, etcétera, sino ve cómo se está desarrollando, por ejemplo, la poesía homérica, y ve ahí ciertas fórmulas o hábitos que también se reproducen en el arte griego, en la escultura griega, y por consecuencia también va a ver que esos en la práctica científica también van a aparecer. Entonces, fíjese que estudiar la teoría científica también implica estudiar pues todo el contexto de prácticas cotidianas en la que aparece. Yo creo que ya llevado esto al extremo, o este dictum al extremo, bueno, no llevado al extremo, perdón, llevado a la práctica es lo que va a hacer la tour, siento yo, en la vida en el laboratorio, ¿no? Me voy a meter en el laboratorio a ver cómo están tomando las decisiones los científicos para sistematizar sus resultados, ¿no? Pero no me importa si los resultados a los que llegan están dentro de una discusión de realismo, idealismo, o si están siendo relativistas o no, eso no me va a importar. Más bien me va a importar sus prácticas, ¿no?
Yo les ponía el ejemplo que yo creo que a Feyerabend les hubiera encantado de que me contó mi compañera de que pues la decisión de adoptar una metodología o no en en un laboratorio se debió a que el que manejaba X equipo llevaba buenas relaciones o no con las personas que estaban planteando el proyecto. Entonces, cosas así se empezarían a ver, ¿no? Y eso también implicaría, llevado también a las últimas consecuencias, a evaluar y también a ser críticos, por ejemplo, con los criterios que pone, por ejemplo, Colciencias en Colombia o México, en el caso de México con ACID, para determinar qué es una investigación o qué son productos en investigación y qué no. Entonces, todo eso yo creo que ya, o sea, Feyerabend da como las bases del edificio para que luego empezaran a salir todas estas escuelas y todas estas críticas sociales a las prácticas científicas e investigativas, ¿no? Entonces, eso es un lado, ¿no? Identificar el lenguaje, y el lenguaje son identificar prácticas. La otra que pone Feyerabend a la altura de la página 43 es comprender ideas clave. Entonces dice Feyerabend lo siguiente: habiendo descubierto las ideas clave, el antropólogo intenta comprenderlas. Esto último lo realiza del mismo modo en que originalmente consiguió la comprensión de su propio lenguaje, incluido el lenguaje de la profesión particular que le proporciona una renta. El antropólogo internaliza las ideas para que sus conexiones se graben firmemente en su memoria y en sus reacciones y pueda reproducirlas a voluntad. Y ahí cita Pichard en su libro Social Anthropology, donde dice: la sociedad nativa ha de estar en el antropólogo mismo y no solo en su cuaderno de notas si es que quiere comprenderla. O sea, a mí me parece ese epígrafe, esa cita muy potente. Igual ahorita, pues, los que están más inmersos en antropología como Christian o Kevin, nos podrá de pronto dar más pistas sobre esto, pero me parece muy interesante que el ejercicio de comprensión del antropólogo implica también en parte una inmersión pues en los sujetos de estudio, ¿no? Incluso me parece muy interesante esta oración que dice Feyerabend de poder reproducir a voluntad las conexiones que él pudo grabar y que esas conexiones son importantes en la sociedad nativa que está estudiando. ¿Y con conexiones a qué se refiere? Pues a prácticas, luego voy a utilizar este término, formas de sentir, pensar y actuar en último término. Ahora, también dice que pues no se debe reducir conceptos, al menos de una manera grosera. Yo sé que al menos en el ejercicio de comprensión, si hay una cuasi reducción de los conceptos de los sujetos de estudio al esquema de comprensión de uno o al marco de comprensión de uno, pero ahí sí, como Kevin, creo que citando a Viveros de Castro y a otros antropólogos, pues una interpretación controlada y demás, ¿no? No una interpretación donde yo reduzco totalmente los conceptos del otro marco a mi marco, porque pues ya hemos visto pues qué consecuencias tiene hacer eso. Entonces, a la altura de la página 244, Feyerabend dice: el investigador no debe intentar conseguir una mejor comprensión de las ideas de la tribu, comparándolas con las ideas que ya conoce, o que parezcan más comprensibles o más precisas. O sea, el antropólogo se debe quitar la idea, incluso el antropólogo que investiga las prácticas científicas, de que va a explicar mejor a la tribu, ¿no? Creo que ya la tribu, y entendiendo tribu en sentido muy amplio, con sus prácticas, sus formas de sentir, pensar y actuar, ya sabe, ya están instalados en el mundo. Yo no tengo que explicarles nada. Entonces hay que quitarse ese resabio que todavía existe en la academia, ¿no? Y todavía existe mucho cuando se plantean las investigaciones de que yo voy a develar las formas de opresión que aquí hay o las formas de ideología que aquí hay. Entonces, creo que Feyerabend invita a quitarse esos resabios y que también, por ejemplo, como lo hemos visto, el giro antropológico, el giro ontológico en antropología ya coincide al menos con este dictum, ¿no? De que el antropólogo no va a dar una explicación mejor de esa cultura, simplemente la va a explicitar,
va a ser visible ese, o va a ayudar a ser visible ese mundo a otros que de pronto no pueden acceder a ese mundo o no lo han visto, ¿no? Ahora, comparación de dos estilos. Dice en la página 244. Al terminar su estudio, el antropólogo lleva dentro de sí mismo la sociedad nativa. Sería muy chévere, o sea, claro, alguien muy positivista diría, ¿qué es eso de llevar dentro de sí mismo la sociedad nativa, no? Le diría a Feyerabend, explíciteme eso en pasos metodológicos, porque yo puedo decir llevar dentro de sí mismo a Dios, llevar dentro de sí mismo al Espíritu Santo, llevar dentro de sí mismo el aura de las personas. ¿Qué es eso de llevar dentro de sí mismo la sociedad nativa, no? Pero creo que ahí está la intuición fundamental y creo que de ahí en adelante, lo que creo que debemos hacer como investigadores, al menos si queremos comprender otros grupos sociales, es hacer pasos metodológicos, no como un algoritmo, obviamente, pero sí siempre ser claros y precisar pasos para que esta exigencia de llevar dentro de sí mismo la sociedad nativa sea cada vez más algo palpable, cada vez más algo como eficientes en términos metodológicos. Entonces dice eso Feyerabend, ¿no? Que el antropólogo debe llevar en sí mismo la sociedad nativa y la suya propia de base, y ahora puede empezar a comparar las dos. La comparación decide si la forma nativa de pensamiento puede reproducirse en términos europeos, supuesto que exista un único conjunto de términos europeos, o si tiene una lógica propia que no se encuentra en ningún lenguaje occidental. A lo largo de la comparación, el antropólogo puede redactar ciertas ideas nativas en inglés o en el idioma de su uso. Entonces ya hay que hacer un proceso de traducción, ¿no? Pero ese proceso de traducción debe ser comparado, ¿no? Incluso con Kevin hemos hablado de la importancia, por ejemplo, de las categorías nativas, ¿no? O sea, aquí yo creo que una consecuencia metodológica directa, al menos desde mi perspectiva, son las categorías nativas. O sea, las categorías nativas no son ni categorías que se imponen desde un marco teórico, ni categorías que yo traduzco del marco de ellos a mi marco, sino categorías que tal vez yo puedo ver intraducibles y que yo pongo tal como ellos me las están presentando. Y creo que eso también es importante. Y eso pues antes no se hacía porque los antropólogos de corte más clásico y los investigadores de corte más clásico analizaban la oración o el relato del informante y decía, ah, bueno, aquí estamos viendo la enajenación, o aquí estamos viendo la agencia en tal, o aquí estamos viendo el hábitus, o aquí estamos viendo tales relaciones de poder, ¿no? Hay que empezar a controlar esos hábitos, dice Feyerabend, porque puede ser que ciertas cosas también sean intraducibles. Entonces yo creo que también el juego del antropólogo o del investigador es mirar qué es traducible y qué no es traducible, ¿no? Y eso es importante y creo que también el giro ontológico estaría de acuerdo con esto. También dice que hay unas etapas. Espere, yo creo que ahorita le paro para no monopolizar la palabra porque sí. Ah, no, que ya va a terminar. Dice que hay una etapa de examen. Ah, bueno, ya eso. eh, bueno, hay una etapa de examen de las ideas clave. En la página 244 dice que el examen de las ideas clave pasa a través de varias etapas, ninguna de las cuales conduce a una clasificación completa. En este punto, el investigador ha de ejercer un firme control sobre su tendencia a la claridad instantánea y a la perfección lógica. Eso lo hemos hablado mucho aquí. Nunca debe intentar hacer un concepto más claro de lo que es sugerido por el material de que dispone, excepto como una ayuda provisional para la investigación posterior. Creo que es un complemento a lo anterior, a la tarea de la comparación entre estilos. En la página 246 yo creo que vuelve y expone la tesis que siento que es muy importante y con la que termina también el libro, que es que la ciencia es una práctica social que puede ser estudiada por el método antropológico y no es una práctica social privilegiada, sino
como cualquier otra, como las prácticas religiosas, las prácticas artísticas, las prácticas de la vida cotidiana. Entonces él dice en la página 246 que mi argumento presupone desde luego que el método antropológico es el método correcto para estudiar la estructura de la ciencia y por esta razón de cualquier otra forma de vida. Esa es, digamos, la tesis y creo que en el último capítulo pues se va de lleno a profundizar un poco más eso. En la página 246 dice lo siguiente. Y cómo la teoría cuántica no es una, y cómo la teoría cuántica no es una emanación divina, sino una obra humana, o sea, pone el ejemplo de la teoría cuántica, ¿no? De la física, tendremos que estudiar en la forma en que las obras humanas se encuentran disponibles. A saber, tendremos que estudiar los documentos históricos, manuales, escritos originales, informes de reuniones, conversaciones privadas, cartas y cosas por el estilo. O sea, claro, un filósofo de la ciencia tradicional se queda con el producto final y dice, ah, bueno, aquí está el principio de incertidumbre o la constante de Planck en su formalización matemática, yo a partir de ahí voy a empezar mi reflexión. Pero dice Feyerabend, no, esperemos, obviamente eso sí hay que estudiarlo, pero también hay que estudiar las conversaciones privadas, las cartas, los protocolos de reuniones, porque resulta que ahí luego se hablan cosas que incluso son determinantes para el estilo y para la teoría. Solo dice en la altura de la página 246. También dice, en el caso de la teoría cuántica nos encontramos en una posición ventajosa porque la tribu de los teóricos cuánticos todavía no se ha extinguido. De este modo podemos complementar el estudio histórico con el trabajo de campo antropológico. Me encanta que diga la tribu de los teóricos cuánticos. Yo creo que se ofenderían mucho. ¿Cuál tribu? Que no sé qué. Bueno, también dice que el concepto de un objeto ha pasado de ser el concepto de un agregado. Ah, bueno, eso es cuando compara el mundo A y el mundo B. Está, bueno, en la altura de la página 259-261 vuelve otra vez sobre la comparación del mundo A y el mundo B como ejemplos de inconmensurabilidad. El mundo A es el mundo arcaico y el mundo B es el mundo moderno. Yo creo que si quieren volver y si queremos volver a comprender esto, yo creo que hay que volver una y otra vez al ejemplo que pone Feyerabend a lo largo del capítulo, que es comparar el mundo moderno con el mundo de los griegos y mirar en qué aspectos son inconmensurables. Y él dice que eso es como un prototipo de lo que se debe hacer en más complejidad, ¿no? Ahora ya, y con eso termino, y gracias por escuchar mi larga intervención. En la página 266 da una definición de inconmensurabilidad, o lo que intenta ser más claro, y dice que es una tesis histórica sobre todo es, o sea, hablar de inconmensurabilidad es poner una tesis histórica, uno diría que también antropológica, y implica entender puntos de vista cosmológicos comprensivos. O sea, no solo quedarme con la teoría, sino entender que la teoría hace parte de un punto de vista cosmológico comprensivo. Entonces, en la página 266 llega Feyerabend, dice lo siguiente. Por lo que llevamos dicho, resulta obvio que no podemos comparar los contenidos de A y de B. O sea, A es el mundo arcaico y B es el mundo moderno. Los hechos de A y los hechos de B no pueden colocarse unos al lado de otros, ni siquiera en la memoria. Representar hechos de B significa suspender los principios asumidos en la construcción de hechos A. Todo lo que podemos hacer es dibujar grabados de B de hechos A en B, introducir enunciados B de hechos A en B. Lo que no podemos hacer es emplear enunciados A de hechos A en B. Tampoco es posible traducir el lenguaje de A al lenguaje B. Esto no significa que no podamos examinar y discutir los puntos de vista, pero esta discusión no puede llevarse a cabo en términos de cualesquiera relaciones lógicas formales entre los elementos de A y los elementos de B. Dicha discusión tendrá que ser tan irracional como el discurso de aquellos que hacen intento de abandonar A. Y ya, yo creo que ahí pues te termino, ¿no? Dale, sí, gracias por
Voy a hacer esa como empalme con la idea de inconmensurabilidad, que me hace mucho sentido que sea como el último, bueno, el penúltimo capítulo del libro, porque justo esta noción de inconmensurabilidad creo que abre como la puerta para la discusión que va a abrir Feyerabend en el último capítulo, en el sentido de que a lo mejor la epistemología moderna pues resulta en gran medida inconmensurable con las epistemologías no modernas, no occidentales, justamente porque hablan de ontologías diferentes, de mundos que resultan también inconmensurables. Un mundo físico, pues tiene una epistemología física o fisicalista, y un mundo más bien animado, pues supone epistemologías animistas o cosas así, ¿no? Entonces, tratar de hacer traducción entre ambas epistemologías va a tener en el camino varias situaciones de inconmensurabilidad que tiene pues a lo mejor este desafío, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? A mí me da la sensación con esta última cita que usted coloca aquí de Feyerabend, que Feyerabend más bien está reacio a hacer estos diálogos interepistémicos, diríamos, eh, con esta idea de no es posible traducir el lenguaje A a B. Y yo no estoy tan seguro de eso, porque justamente a lo que va el giro ontológico y Viveiros de Castro es que sí podemos hacer traducción de ontologías y epistemologías. Justo cuando hacemos antropología, lo que dice estamos mostrando diferentes mundos y también estamos mostrando las epistemologías que hay sobre esos mundos, y sí podemos hacer diálogos entre ellas y sí podemos hacer traducciones que no van a ser exactas justamente porque emanan de la inconmensurabilidad, pero justamente ante esa inconmensurabilidad, la tarea del antropólogo, y en este caso del estudioso de las ciencias, pues tendrá que ser como buscar la manera de hacer esas traducciones, que nunca van a ser exactas, pero para eso justamente aparecen nociones como la equivocación controlada, que parten de la idea de que si bien no podemos hacer una traducción exacta, sí podemos acercarnos lo más que podamos, ¿no? Sobre todo tratando de mantener la intencionalidad de digamos, la noción que queremos traducir, y más bien flexibilizar el lenguaje al que la vamos a traducir, ¿no? Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Latour, ¿no? Toda esta idea, él trata de hacer como una metateoría de estas diferentes formas de conocer en el mundo y de estas formas de existir en el mundo. Y él trae una noción que es como de los estudios de la administración o una cosa así, que es la noción de acuerdo marco. Y con esta noción él trata de decir, bueno, pues si bien tenemos como un montón de formas de conocer distintas, unas que obedecen a la física, pero otras que obedecen al alma y a las transformaciones de cuerpo y otras cosas, etcétera, pues lo que tenemos que hacer es buscar como unos mínimos utiliza esta noción de acuerdo marco para establecer como, pues sí, espacios de diálogo en el que podamos mostrar un lenguaje observacional, otro lenguaje observacional, producir nuevas nociones, y yo creo que un poco en esa vía estaría cierta agenda epistemológica contemporánea, ¿no? En el contexto de un pluralismo ontológico, apelar a un pluralismo epistemológico en el que en todo caso habrá que hacer traducciones de nociones que resulten inconmensurables en una ontología, en otra, en una epistemología y en otra. Sí, yo creo que es como un Sí. poco como la beta que hay, y yo siento que Ujú. Feyerabend ahí como que, pues igual ese texto es de los ochentas, y pues como que ya en la agenda contemporánea iríamos un pasito adelante en la idea de que pues sí podemos jugar a hacer traducciones entre nociones inconmensurables y en este caso epistemologías que responden a ontologías también inconmensurables. Pues, o sea, sí, pues varias cosas, o sea, yo creo que, claro, yo creo que el punto de Feyerabend no es que no intentemos hacer el proceso de traducción, porque si no, no hubiera echado todo este rollo del antropólogo y del oficio del antropólogo, la antropóloga, pero sí creo que logra sentar varias cosas. La primera es olvidarse de la idea de teorías que superan a otras teorías, ¿no? Que es como la visión clásica que nos ofrece la ciencia, ¿no? Entonces llegó la química y superó el alquimismo, ¿no? O cosas así. O la alquimia. Ah, no, llegó la teoría de la relatividad y superó a Newton, a la física, a la mecánica clásica. Entonces, yo creo que unas consecuencias es que para Feyerabend no, porque cada una va a obedecer a su cosmología comprensiva, y cada vez que uno de pronto hace una teoría, va a desactivar los principios sobre lo que se cimentó la otra teoría. Entonces no se puede hablar de una superación o de ¿cómo se dice esto? O de
una absorción de una teoría en otra. Y eso es interesante porque eso ayuda a romper en parte la idea de progreso en la ciencia o pensar el desarrollo científico de otro modo. Eso creo que es una consecuencia. La otra consecuencia es claramente también quitarse la tentación de querer traducir todo de un marco uno a un marco 2 y también ser tranquilos con el hecho de que hay cosas intraducibles y que creo que hay que comprender en su intraducibilidad. O sea, incluso decir esto es intraducible a nuestro marco ya es una afirmación. Claro, desde luego, qué bueno poder entender cosas del marco 2 con respecto a mi marco, pero también es muy bueno mostrar en qué cosas uno dice, no, ahí ya definitivamente mi esquema no puede comprender porque ellos ya están hablando desde otras cosas, aquí ya se está haciendo otras relaciones y claro, quitarse ese sesgo de querer traducir todo ayuda también a mirar lo intraducible. Porque claro, si yo parto del supuesto de que todo es traducible, pues siempre vas a querer absorber todo de algún modo, o voy a decir todo de algún modo es traducible. Pero creo que Feyerabend también invita a que hay intraducibilidad en algunos aspectos y es importante resaltarla. Eso sería la segunda consecuencia que yo le veo al planteamiento de la inconmensurabilidad de Feyerabend. Claro que los científicos saltarían porque si uno habla con los físicos, por ejemplo, ellos en todo momento están haciendo leyes de equivalencia. Entonces dicen, es que yo puedo traducir las leyes de la electrónica al magnetismo y viceversa. También en la teoría de la relatividad, no, yo puedo, o sea, por ejemplo, hay una teoría que se llama la teoría estándar, que se supone que fusiona la cuántica y la relatividad. En el tiempo de Einstein eso no se podía porque Einstein y los cuánticos se peleaban todo el tiempo, pero como los físicos siempre están guiados por la presuposición de unificación de las teorías, de que va a haber toda una teoría que pueda explicar todo, entonces creen que pueden combinar la teoría de la relatividad con la cuántica y supuestamente tienen reglas de equivalencia para hacer eso. Entonces, claro, Feyerabend está, o sea, está disparando contra ellos, ¿no? Ahora, uno le podría preguntar a Feyerabend diciendo, bueno, usted dice que no, que hay siempre inconmensurabilidad, que no puede haber equivalencias, pero ¿qué pasa si mi informante me cree en eso y me lo está diciendo? ¿Y quién soy yo para decir que no? ¿Sí? Porque también Feyerabend está desde afuera, ¿no? Observando la tribu de científicos. Y está diciendo, es que los científicos creen en la equivalencia o en la traducibilidad o en la absorción de teorías a otras. Y él, de cierta manera, está deslegitimando también esas creencias científicas, ¿no? Pero son creencias que están ahí y que ellos creen y operan ahí, ¿no? Pues no sé si ahí habría una contradicción. Ángel. A mí me llamó mucho la atención lo que decía mi compañero y pues yo lo veo, pues lo traduzco a mi lenguaje y creo que también hay un trasfondo en toda teoría, ya pues estipulada por cierto científico o filósofo respectivamente. Y creo que este autor hace referencia a eso y la importancia que lleva un desarrollo histórico y que no debería saltarse, digamos, estas clases de investigaciones. También me llamó la atención, digamos, como una frase que decía él, que era como... eh, eh, no hay antropólogo, sí, antropólogo, sí, sí, no está en sí mismo. O sea, para mí hacía referencia como a ese sentido de pertenencia que tiene cada científico en cuanto a su desarrollo investigativo, se podría decir, y que se requiere en las investigaciones que se van desarrollando comedidamente. eh, Nuevos científicos van como de alguna forma relacionando otras teorías como con otras. Eh, un ejemplo podría ser como la revolución copérnica y el desarrollo de la teoría de la relatividad para ilustrar como los avances científicos significativos no siempre que han seguido un método científico estricto y que en muchos casos pues se desvió de una norma establecida.
Sí, obviamente. Vale, Angeli. Sí, Cristian. A mí me llama mucho la atención, me parece que ¿es un qué? Es un campo necesario de seguir indagando este tema de la traducción, porque en el eje colonial termina siendo uno de los puntos más relevantes, en tanto que el amo establece las condiciones en las cuales sucede lo que sucede y el esclavo tiene que aprenderlas todo el tiempo. Entonces, el amo tiene todo el tiempo el poder de estar traduciendo lo que dice ese esclavo, ¿no? Y en este juego de poder, eh, digamos que la cultura o las culturas terminan siendo precisamente estos espacios cómodos desde donde el amo todo el tiempo está traduciendo, pero también esos espacios cómodos donde coloniza a los esclavos para que se traduzcan ellos mismos. Esta imagen que coloco me parece importante y digamos que me da a mí como la entrada para hablar de ese último capítulo, porque creo que la intención de ese último capítulo es clara en la medida en que nos menciona el autor la necesidad de separar la ciencia en su mirada anarquista, ¿no? Del Estado. Y en esa separación, pues, digamos que lograr zafarse de una serie de lógicas de poder, más o menos así yo lo entiendo. Ahí uno puede entender por qué para él fue tan necesario hablar de todo lo que nos ha hablado hasta el momento. O sea, por qué coloca, y lo decía en algún momento Steve, por qué nos coloca como fuera del planeta casi para ver cómo se ha realizado ciencia, ¿no? Termina totalizando cosas claramente porque está buscando precisamente eso, está buscando una mirada en donde él pueda decir, vea, se ha hecho ciencia así hasta hoy, de esta manera. Y por eso es que empieza también a hacer esas relaciones históricas con otros tiempos. A mí esto me parece importantísimo porque pues digamos que nos lleva a preguntarnos eso, cómo se hace ciencia hoy, porque una cosa que me parece importante también es por qué hablamos de lo que hablamos, cuáles son esas condiciones, diría Foucault, discursivas que han hecho que en nuestros lugares de posibilidad, en nuestros espacios de enunciación, hayamos escogido la carrera, pero además en la carrera hayamos escogido estudiar determinados temas y transitar por determinadas teorías. O sea, porque la otra me estaba preguntando, ¿qué hizo que yo desde el inicio me relacionara más con las teorías postestructurales que con otras teorías más clásicas, ¿no? Y es porque pues estas teorías de alguna forma también traducen el pasado. En eso que decía Steve, frente a una teoría que supone otra teoría, pues precisamente para validarse la teoría tiene que hacer unas diferencias discursivas con ese pasado. Los posmarxistas tienen algo muy claro, es que se construye el enemigo, se construye ese otro con el cual yo me quiero separar, no solamente en términos políticos, sino también académicos. Para que yo diga, yo hago parte de los estudios postcoloniales, es porque yo tengo que explicar cuáles son las teorías coloniales, tengo que explicar a ese otro con el cual yo me estoy enfrentando. Eso sí, creo que es uno de los grandes aportes que hace el posmarxismo. En esa medida, creo que es muy importante preguntarnos esto hoy porque me parece que no debemos dejar de lado estos otros espacios que, como en otros tiempos, también fueron llamados de pseudociencia, de locos, de gente que está descarrilada, pero que incluso también nos parecen hacia nosotros. Hay una entrevista que yo vi hace poco de un tipo que se llama Leonardo, esperen, miro aquí rápidamente, Leonardo Orlando, un profesor argentino, que tuvo una formación desde las ciencias sociales, eh, fue a París a estudiar y en algún momento hay un quiebre y se pasa de las ciencias sociales a la biología, a la genética y a unas líneas duras de positivismo muy marcado en la ciencia, ¿no? Como la evidencia, este tipo de cosas. Y rescata a Darwin, rescata estos primeros debates que había de Comte con otros autores posicionando las ciencias sociales o de Durkheim con otros autores
Claro, me parece a mí que hace un mito fundacional, dice que Durkheim termina ganando porque el biólogo supergenio genetista murió, pero todo esto me parece muy interesante, porque una de las cosas que me llama la atención es esas otras puertas que nunca abrimos, frente a lecturas, frente a teorías, y que en un camino muy, muy mito, ciencia, religión, podríamos también estar transitando como una creencia bíblica de cómo debería funcionar el conocimiento, las metodologías, etcétera, etcétera, porque todo, y eso creo que es otro de los grandes aportes de la antropología, nos muestra rápidamente cómo un nicho se reproduce en esa lógica, ¿no? Un nicho de siempre con los mismos espacios, los ritos, y esa reproducción pues hace que uno esté discursivamente pues atrapado, digamos. Eso me hace pensar. Y lo último, creo que Feyerabend, al igual que muchos autores críticos de su tiempo, está buscando esas puertas por las cuales poder construir espacios totalmente diferentes. Y digámoslo así, podría ser el tiempo el que no permitió, podría ser como las sospechas que Kevin ha dicho constantemente, este autor sospecha de, pero que quizás hubo unas condiciones específicas por las cuales no se logró cómo hacer esos tránsitos y quedaron en eso, quedaron en una sospecha en unos libros y uno lo puede ver en varios autores. Por ejemplo, esos viajes que hacen a su pasado europeo, a Grecia, pero también esos lugares de conversación que intentan hacer con otras teorías asiáticas o darle relevancia, por ejemplo, a América Latina en sus posturas a citar, es decir, de cuando acá los europeos citaban académicos latinos, y eso está pasando, está sucediendo. Entonces, creo que es un llamado de atención a no ser como inocentes en el ejercicio, porque creo que hay unas estructuras que siguen vigentes, pero también ver cómo esas estructuras han negociado con la periferia y han dejado hablar o nos han dejado hablar de determinadas cosas, y quizás hay otros lugares también periféricos que se están construyendo, que se están produciendo y que hay que prestarles atención. Eso sería como lo que me hizo reflexionar así en general el libro, que es como la intención de hoy, ¿no? Sí, yo creo que eso último es clave, ¿no? Como que este libro ya empieza a dar pistas a finales de los 80 de que esta gente en Europa está dándose cuenta de que definitivamente pues, la ciencia es solamente una forma de conocer, que hay otras más, que hay otras ontologías no occidentales que tienen sus propias epistemologías y que a lo mejor estas nociones como pseudociencia, mito y demás a lo mejor no le hacen justicia a el tipo de conocimiento que hay en otras sociedades y que habría que empezar a pensarlos más como de una suerte de flat epistemology o algo así. Pues no sé, si quieren les puedo compartir mi reacción a compartir la pantalla. Ah, sí, yo básicamente les conté la mía porque eran 2 párrafos y me extendí el horario, pero era básicamente eso. Ok. Ahí se ve. Sí, Listo. Feyerabend sugiere que la ciencia occidental es solo una forma de conocimiento entre muchas otras. La ciencia se cree superior a las demás formas de conocer por su método que suprime al sujeto en busca de la objetividad. Esa forma de conocer tiene ventajas y desventajas. Conduce a unos conocimientos e impide llegar a otros. Conduce al Wi-Fi, no a la transmutación de los cuerpos. La defensa de la ciencia como única forma de conocer es subsidiaria de un reduccionismo fisicalista que niega otros modos de existencia reconocidos hace miles de años por epistemologías no modernas. Se trata de modos de conocer ingenuos, sujetos a los sentidos de la percepción humana, a lo obvio, a lo aparente. El conocimiento moderno huye al misterio, a lo oculto, a lo imperceptible. En este libro, Feyerabend advierte que la ciencia es un producto cultural históricamente situado. El conocimiento es producido por sujetos interesados en conocer el mundo en el que viven. Y esos sujetos que conocen el mundo lo hacen a partir de unas categorías, fijaciones atencionales, intereses y deseos particulares. Esa dimensión subjetiva no solo es un lastre inevitable, sino una condición del conocimiento mismo. Conocer es conocer para una comunidad intersubjetiva. Viveros de Castro señala que, a diferencia de Occidente, donde el conocimiento científico implica suprimir al sujeto en busca de objetividad, en las sociedades amerindias conocer algo supone imprimir la máxima intencionalidad.
En dichos mundos, el conocimiento sin sujeto es imposible. Diversos autores consideran que sucede algo similar en el conocimiento que es producido en la tradición occidental. Por ejemplo, Feyerabend sostenía que la ciencia no conoce hechos desnudos. Los datos no hablan solos. La organización, correlación e interpretación de dichos datos por parte de los sujetos es condición fundamental para la transformación de los meros hechos empíricos en conocimiento. La teoría es necesaria para aprender los datos. La teoría necesita sujeto, mucho sujeto. El conocimiento sin sujeto es un conocimiento incompleto. Einstein, por su parte, sostenía que sin metafísica no hay ciencia, pues no hay método para encontrar relaciones entre hechos empíricos aislados. Ello se logra mediante la razón pura, la intuición y la creatividad. Con todo, el sujeto en la ciencia es fundamental por al menos dos motivos. El conocimiento de la realidad está mediado por las estructuras cognitivas y sociales del sujeto. La creatividad, la intención, intuición, imaginación del sujeto permiten establecer relaciones entre hechos de la realidad y construir conceptos y teorías para explicar lo que existe. Eso no quiere decir que la realidad se reduzca a A o B, pues el realismo epistemológico con el que aquí nos comprometemos supone la reductibilidad de lo que existe a la experiencia humana. A y B son más bien indicios de que un realismo epistemológico debe considerar la agencia del sujeto. Ambas condiciones conducen al pluralismo epistemológico, pues tanto las estructuras cognitivas y sociales del sujeto como la creatividad son plurales, dado que el conocimiento emana de mentes y contextos históricos diversos. Por otra parte, Feyerabend muestra que el pluralismo epistémico siempre ha sido un hecho al interior de la ciencia occidental. No se trata de una casualidad, sino de una condición, pues según él, el conocimiento es posible gracias al pluralismo epistemológico. La existencia de teorías disímiles, incluso contradictorias, que se rebelan contra las teorías hegemónicas o los hechos incuestionables son condición para el desarrollo histórico de la ciencia tal y como la conocemos. Así tendríamos a la vista al menos dos tipos de pluralismo epistemológico. Un pluralismo de formas de conocer dentro de los límites de la ontología occidental que se manifiesta en la pluralidad de ciencias, física, biología, sociología, etc. B. Un pluralismo que va más allá de la ontología occidental y se aproxima a ontologías no fisicalistas, como las de la mayoría de pueblos indígenas. El giro ontológico de la antropología va en el segundo camino. La epistemología, siempre epistemología o una ontología. La epistemología o la ontología fisicalista de los modernos es una epistemología fisicalista. Las epistemologías de ontologías indígenas no fisicalistas son epistemologías no fisicalistas. Los conocimientos sobre el espíritu y el alma presentes en la mayoría de los pueblos indígenas no tienen lugar en la ontología y epistemología occidental. Los conocimientos sin límites ontológicos se producen y circulan en la circunscripción de su mundo. No obstante, en el contexto de la globalidad-colonialidad, hay horizontes de existencia común entre mundos inconmensurables en los que acontecen algunas intersecciones epistemológicas. Por ejemplo, desde hace tiempo, varios laboratorios de medicina occidental han reconocido la eficacia de medicinas indígenas y las han convertido en fármacos. Del mismo modo, en algunos territorios de México hay hospitales de medicina occidental en los que trabajan parteras indígenas y ejercen sus conocimientos tradicionales asistidos por las tecnologías modernas. Empero hay conocimientos que no pasan de un mundo a otro, como acontece con la dimensión espiritual y ritual de la medicina para el alma de los pueblos amerindios. Estos conocimientos no circulan en el mundo moderno porque entran en contradicción con la ontología fisicalista de Occidente. Quizá la contradicción de principios ordenadores de mundos inconmensurables oficia como límite ontológico y epistemológico entre mundos contiguos. Esta sospecha se puede desarrollar en investigaciones posteriores. Algunas de estas intersecciones son asimétricas. ¿Por qué los fisicalistas modernos no tienen experiencias con espíritus, pero los indígenas sí pueden navegar en Internet? Por el colonialismo y reduccionismo europeo. Los europeos se encargaron de desencantar el mundo y reducir todo lo que existe a la física. La mayoría de los pueblos indígenas reconocen una dimensión material de la existencia, pero no la desligan de una dimensión espiritual, pues muchas otras cosas existen en forma de entidades no físicas. Además, el colonialismo europeo impuso su cultura material al resto del mundo. Por ello, en la actualidad, muchos pueblos indígenas en Guatemala son cristianos y los nativos muiscas colombianos se comunican por medio de WhatsApp. En cambio, los modernos se han resistido a tomar en serio la dimensión espiritual de la existencia y las epistemologías que se desprenden de esas ontologías no fisicalistas. Latour señalaba que incluso en el mundo de los modernos, estos entes que él denomina seres de la transformación siguen apareciendo, pero la psicología y la psiquiatría se han encargado de encerrarlos en la mente humana y eventualmente convertirlos en una patología. Esta dimensión espiritual también existió en Europa durante mucho tiempo en forma de diferentes religiones y prácticas mágicas. La modernidad y el pensamiento reduccionista de la ciencia intentaron castrar esa dimensión metafísica de los europeos, pero no lo logró del todo, pues muchas personas en la actualidad siguen cultivando una dimensión espiritual en forma de cristianismo, meditación oriental, cultos New Age, entre otros. La ontología occidental no ha desencantado del todo su mundo, pero la epistemología europea y ahora global se resiste a tomar en serio esa dimensión de la existencia y a producir conocimientos diferentes. El colonialismo europeo tuvo como correlato un genocidio epistémico que sigue invalidando formas de saber diferentes a la ciencia occidental. El giro ontológico en la antropología y algunos vertientes del giro especulativo en filosofía
intenta reparar dicho genocidio al reconocer el estatuto de realidad y validez de los mundos y pensamientos colonizados por los europeos. En este contexto, una epistemología pluralista y realista comprometida con una flat ontology supone de suyo una flat epistemology. La antropología inspirada en el giro ontológico apunta a una flat epistemology, pues se trata de dialogar en serio, tratar las otras culturas no como objetos de nuestra teoría de las relaciones sociales, sino como posibles interlocutores de una teoría más general de las relaciones sociales. Por su parte, Latour afirma que la materia ya no puede ser el único patrón para definir la existencia. Cada modo de existencia debe ser identificado en su particularidad y ser tratado en su lengua propia. Para ello sugiere inventar una suerte de principio de ordenamiento que regrupe todos los modos de existencia de forma sistemática sin confundirlos. Sospechamos que en esta idea de Latour yace aún la eterna tentación de los pensadores europeos de encontrar el uno, la totalidad, la teoría de las teorías. En contraste, desde el sur global consideramos que una comprensión de la pluralidad no requiere una sola teoría sistemática que abarque esta, pues corre el riesgo de caer en las tentaciones reduccionistas de la epistemología occidental. Más bien, consideramos que el pluralismo ontológico debería tener como correlato el pluralismo epistemológico. Ahora bien, esto no quiere decir que no convengamos con los diálogos entre epistemologías. Por el contrario, creemos que es clave establecer diálogos auténticos entre formas disímiles de conocer, como las que adelanta la antropología inspirada en el giro ontológico, sin caer en la tentación de construir una teoría totalizante de los conocimientos. Bien, pues esto es como una sección del artículo que estamos construyendo con Steve a propósito del giro ontológico en antropología, el giro especulativo en filosofía. Y pues bueno, varios de esos párrafos aquí aparecieron en este seminario de Feyerabend, entonces pues quise como tratar de volver sobre ellos. Yo iba a decir que estaba totalmente de acuerdo, porque Desde la porque yo también copia. en parte ayudé a escribir eso. Bueno, estamos haciendo a dos manos eso, que ya se está terminando, ¿no? Que Sí, sí, ya estamos cerquita, ya cerquita. estamos, a Pero ver bueno, si lo entonces, hacemos. Está bastante interesante, claro, porque además de contar la apuesta que tienen en relación a los debates epistemológicos, también creo que logran describir muy bien esas maneras en las cuales tradicionalmente Europa ha ido tejiendo su lugar de poder y esas separaciones que para ellos son tan convenientes en el ejercicio. Eso me parece genial. Me hicieron pensar de un libro que estoy a poco de que llegue, de Santiago Castro, porque me da curiosidad este tema de los giros. Voy a centrarnos como en la palabra, y es que el giro implica un cambio de todo, ¿no? Como una transformación o tomar otra ruta. Y ese tomar otra ruta, por ejemplo, en Santiago, con ese libro que publica en el 2019, es del giro de colonial al giro político. Y como él, claro, lo que empieza a hacer es un ejercicio de pensar la política hoy en el espectro de la lucha social, de cómo se posicionan formas, digamos, sí, en lo social, en la política como la conocemos hoy, con la relación al Estado, ¿no? Y creo que de alguna manera, digamos, no hay que esquivar tampoco esas discusiones independientemente del espacio que uno esté dialogando, porque no lo hizo Feyerabend. Yo creo que una de las cosas que él hace en este último capítulo, por eso me gustó bastante, ahí como simpatizante del anarquismo, que el man ¿y el también, punk? claro, sí, el punk, sí, claro, es eso, es como no perder de vista que debe existir una especie como de desconfianza antropológica, la llamo así, de estos lugares que se van poniendo y el por qué uno se va volviendo de alguna manera privilegiado en cosas, ¿no? Porque creo que también pasa por esos espacios que se van ofreciendo en el camino de uno porque logra, vuelvo y digo, acceder y también porque logra hablar de lo que habla en ciertos espacios. Me parece pues muy interesante eso que están ustedes haciendo entre lo epistemológico y lo ontológico, eh, sobre todo porque digamos que hoy en día tiene una divulgación bastante fuerte estos debates y estas posturas, pero sí me parece que no explicados de esa manera como
que ustedes hicieron ese párrafo, me pareció genial, terminan pues volviéndose un panfleto ahí que poco tema tiene de serio y que en vez de validar conocimientos de otras geografías, lo que termina haciendo es como un grafiti en la pared. Esto parece una crítica al activismo, pero es que creo que muchas cosas no logran tener la validez que tienen, también precisamente por el trato poco serio y muy reduccionista que se les da a las temáticas, ¿no? Vale, gracias, Cristian. Pues Pues, bueno, ahí vamos. digamos que, mira que respondiendo un poco a Cristian, hay un libro que se llama El Manifiesto del Nuevo Realismo y es un manifiesto y creo que, claro, desde luego hay que entrar a profundidad pues para combatir, pero creo que también hay que mostrar que estas provocaciones, estas intuiciones, que obviamente pues sí hay una biografía detrás y todo, pero que también tienen poder de remover y de argumentar, ¿no? Claro, esto da pie a que idealmente en futuras investigaciones uno pueda agarrar un caso concreto y mirarlo por todas sus aristas. Digamos que el artículo que hacemos es un poco más general, incluso hasta introductorio, digamos, yo lo veo así. Incluso los dos primeros parágrafos casi que son estados del arte ahí reducidos. Pero creo que también hay que hacer esas aproximaciones de manifiestos, de arengas, y que eso también combate la escritura tradicional de la academia, ¿no? Como de, ay, no, me tiene que presentar la argumentación sistemática o el ejemplo de caso sistemático. No, creo que a lo largo de incluso de todas las disciplinas han habido estos escritos provocativos y que yo sí estoy en defensa de hacerlos. Claro, hay que argumentar, pero también hay un aire, bueno, yo he visto que hay en varias partes aires provocativos, también hay retórica, y que en el fondo también pues está Feyerabend ahí en el fondo, o sea, no existe la La ciencia no argumentación es o el solo hecho ciencia. así diseccionado, sino cuando usted argumenta, pues hay remoción de emociones, hay consignas políticas, y hay que entender también que la argumentación es así, digamos, y que, claro, hay Cristian que habla del discurso amo, ¿no? El discurso amo exige la pulcritud de los argumentos, exige el diseccionamiento de las evidencias, pero no, o sea, desde el sur global, como dice Kevin, pensamos también con las vísceras, con el posicionamiento político, bueno, todo lo que implica ser sentipensante, ¿no? Pienso yo. Hay algo que me llama mucho la atención del tipo de este argentino que les mencionaba, porque él dice que en esta relación de las ciencias sociales con las otras disciplinas, como la genética, la biología, etcétera, de entrada hay unos procesos de negación problemáticos. Entonces, por ejemplo, eh, con el tema del género, como que de entrada se niega un montón de cosas que ha hecho la genética y la biología, ¿sí? Pero que muchos de estos estudios desde lo biológico, desde lo genético, de entrada no niegan las ciencias sociales, sino que asumen conceptos o teorías de las ciencias sociales. Y digamos que haciendo la relación con lo que hemos venido trabajando, me parece que una de las cosas chéveres que hay en el ejercicio es que de entrada no negamos lo que dicen los europeos, sino que efectivamente sí hay una búsqueda por unas relaciones totalmente distintas, pero también por el mundo físico, el mundo o esos otros mundos que Kevin estaba mencionando en el escrito que hicieron, pues terminan constituyendo desde sus lenguajes unas formas de comunicación que no necesariamente son en blanco y negro, de negar otro aspecto, sino que tienen todo el sentido del mundo en su propio lugar, ¿no? Porque es que a veces siento que si la traducción termina siendo que se oponen a los espacios, cuando lo que están haciendo efectivamente es una red como de comunicación, de tratar de traducirnos entre nosotros y generar pues ese pluralismo, ¿no? Que igual es representativo, es una cosa
de no imponer una mirada totalizante, sino de una lucha casi que en los mismos términos, ¿no? Es lo que yo entiendo que se busca, porque pues la lucha sí ha sido bastante desigual en lo que se posiciona y lo que no se posiciona como saber. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Igual no sé, bueno, ahí ya lo hablaré con Kevin, pero pues sí, sí, destinaríamos una sesión como para leerlo, ¿no, Kevin? Y para que lo conozcan más de fondo y pues obviamente los comentarios que nos puedan hacer, pues nos servirían, ¿no? Antes de traducirlo, ¿no, Kevin? Sí, 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 eso vamos a hablar. Sería muy Que lo vamos a chévere. traducir paradójicamente al lenguaje amo, para que nos escuchen. Para que nos escuchen, hay que globalizar también la Sí, resistencia. sí, sí, o sea, sí, pues sí. Aunque deberíamos, bueno, después lo hablamos, pero yo diría que los deberíamos publicar versión español, versión inglés. Sí, 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 Pero seguro, seguro, seguro. después hablamos, sí. Sí, seguro. Pero sí, digamos que ahí obviamente Feyerabend tiene importancia. Obviamente, digamos que separándonos un poco, nosotros sí nos metemos un poco ahí con las cuestiones del realismo y todo. Algo que para Feyerabend sí sería muy secundario. O sea, para Feyerabend eso sería una discusión, pues de la tribu interna, que a él casi no le importa. O sea, Pero sí le nosotros importaría en cuanto planteamos esa existe. discusión, pero Ujú. no solamente que es una discusión de la tribu de los científicos occidentales, pero la planteamos en interlocución con epistemologías no occidentales, en particular con el giro ontológico y la antropología. Es un poco como Sí, eh, lo chévere ahí. sí, Sí, eso era exacto. precisamente lo que les decía que me llamaba la atención, ¿no? Cómo en estos otros centros de los cuales ustedes hablan, sí se niega de entrada, eh, pues estas otras formas, ¿no? Porque le huyen a eso, lo decían ustedes ahí en el... Pero como desde el lugar, desde denunciación, digamos, que se paran epistemológicamente, pues lo que hay es una invitación a construir un espectro donde se trate de igual al otro y no se trate en un ejercicio de superponerse en esos espacios, ¿no? Porque yo sí siento Sí, que aunque esté todo ligado como a estas formas de hacer ciencia hoy, que sería, como les digo, muy interesante pensarlo, ¿no? Yo creo que el antropólogo siempre va a ser incómodo, sea cual sea su labor en cualquier espacio donde lo contraten, va a ser incómodo porque de alguna forma se evidencian esas relaciones no igualitarias, no horizontales, de manera muy, muy fácil, ¿no? Como se evidencian y operan y obligan al antropólogo a presentar, a hacer, a construir de determinada manera, pero siempre es necesario como buscar ese otro espacio donde sí se permita decir y contar cómo son las cosas, ¿no? Cómo funciona el esquema. Sí, pues bueno, no sé si hay como alguna conclusión más sobre el libro. Yo siento que, pues en general, pues estuvo divertido la propuesta de Feyerabend, como poco sacudiendo la idea de la ciencia y el método y la única forma de conocer y nos invita como no solo al pluralismo epistemológico, sino nos hace caer en cuenta de que siempre lo ha habido incluso en Occidente, entonces que hay como una decisión entre lo que los científicos dicen que hacen y lo que realmente hacen o en lo que quisieran hacer con la idea epistemológica del método y con lo que realmente hacen. Con esta idea de Bachelard de la vigilancia epistemológica, no hacerla sobre los principios epistemológicos, sino sobre las prácticas científicas propiamente dichas, justo bajo la sospecha de que a veces hay esa decisión, ¿no? De que no necesariamente hay coherencia entre ambas prácticas y principios, sino que pues a veces van para un lado y para el otro, y pues yo creo que Feyerabend da como muy buenos ejemplos históricos y en este caso como de etnografía de la ciencia, sí. eh, como para pues, sí, avanzar un poco en ese ámbito. Digamos que yo para ya concluir, mientras una concepción de la ciencia, digámoslo, tradicional o más conservadora es lineal, hace énfasis en el progreso, hace énfasis en la razón, hace énfasis en el reduccionismo, hace énfasis en la superioridad de unas teorías sobre otras, hace énfasis en la formalización lógica.
siento que, por otra parte, Feyerabend, junto con otras personas, obviamente, inaugura una visión del desarrollo científico donde pues está la irrazón, donde está el pluralismo, donde está pues la inconmensurabilidad, donde, no, donde incluso están otras variables no contempladas que son como pues las pasiones, las condiciones pues históricas y demás. O sea, siento que son dos escuelas muy marcadas o siento que ya se ven como dos aproximaciones muy distintas de leer el desarrollo científico. Sería interesante, yo la verdad lo desconozco, como buscar personas que intenten estar como en una tercera vía, ¿no? Que estén con Feyerabend, pero también estén al lado de la formalización lógica. Sería interesante buscar, voy a ponerme la tarea a ver qué se puede decir desde ese híbrido, porque también creo que esas dos posiciones se podrían llegar a hibridar. No sé cómo, pero pues todo se puede hibridar también. Bueno, este puede ser otro articulito. Sí, y yo creo que igual a mí algo que me deja mucho Feyerabend es como la idea de que podemos hacer lo que queramos. O Sí, sea, en ciencia es como, pues hay varios caminos y Depende todo de quién puede pague. funcionar. Sí. Como que sí, podemos probar de una manera, pero también podemos probar de otra y hacer como recursos de lo que queramos y encontremos, como un poco también seguir nuestra intuición, como jugar a la creatividad y pues sí, creo que es como, pues, ¿qué tal? Entonces sí, yo creo que eso es como un aprendizaje muy chévere de Feyerabend, como tener cierta pues, actitud anarquista, ¿no? Una actitud también libertaria frente a las formas de conocer, que puede conducir si uno se descuida el eclecticismo de Edgar Morin y todo eso de que todo va con todo y allá yo tampoco le entro, pero pues creo que con sus matices esta actitud puede servir, ¿no? Como ver qué se relaciona con qué cosas y ver también cómo nosotros también pues construimos nuestras propias cajas de herramientas, nuestras propias teorías, nuestros propios conceptos y estas cosas, ¿no? Pues bueno, no sé si hay algún comentario más o pensamos de una vez ya como en el próximo texto y estas cosas. Sí, yo creería como mirar que por dónde va a tomar el rumbo este espacio, ¿no? ¿Qué piensas, Steve? Hacemos una reunión de, no sé, llegar con textos e ir creando un cronograma, digamos, en una reunión, puede ser, como para tener un tiempo de pensar y no aquí en caliente, como, bueno, sino me parece como traer Pues propuestas, ¿no? yo digo que la dinámica de que le vamos a intercambiar con artículos y el libro, ¿no? Manejar esa dinámica, ¿no? Entonces, una sesión, pues el libro que elijamos, otra sesión artículos relacionados, eso me parece chévere, que cada quien proponga. Pero no sé si pues quieran comenzar con un artículo o, ya, o si tienen candidatos de libros. Pues dijimos que Mm, vamos a leer cuál, o creo que habíamos llegado a un consenso, Pues hay varios, ¿no? o cuáles son los Pues otros. Pues se yo ha había hablado de visto la la vida del... en el laboratorio de la Ajá. Tour y intercalar con otros textos cortos, pero también hemos pensado en esto de las revoluciones científicas de Kuhn y bueno, creo que eran Mm, sobre todo esos dos los que estaban ahí, no sé qué otros. Sí, esos dos, la vida en el laboratorio de la Tour y las revoluciones científicas de Kuhn. Creo que usted me había enviado el de Bourdieu, ¿no? Que el de Bourdieu. Ah, sí, por ahí también vi uno, ¿cuál? este también puede ser. Es como el oficio de científico. Ah, ok. Ese también. Lo que yo leí fue el oficio de sociólogo ¿Y y por se qué eché no lo como un ojito y sometemos a se ve parecido. votación? Hace ahí una Como sugiere encuesta. Feyerabend, que se las Así, daba anarquista y resultó siendo todo un liberal, ¿no? De votemos en la ciencia. pues sí, porque, o no sé, porque pues sí, o no sé si ya saben decidir, no sé. Es que a mí los tres me interesan. Tendría que ver los contenidos de cada uno. Eh, Sí, pues yo también quisiera leer los tres. no, pues sería chévere, pero entonces, ¿Por ¿por cuál cuál empezamos? arrancamos? Sí, Exacto, sí, claro. es el ¿A punto. usted cuál le gustaría, Cristian? Pues no conocí, a mí me parece que Bourdieu puede dar pistas como para revisar, porque Bourdieu tiene esa capacidad de hablar de las teorías importantes de su momento, ¿no? O sea, ese puede ser un buen inicio.
También porque siento que a veces Latour se pone medio denso con cosas. Y si uno llega como fresquito con cosas que ya ha revisado, puede ser un poco más chévere, pero no sé. ¿Y el otro cuál es? El de Kuhn no lo conozco. O sea, eso que uno los ve citados, porque a Kuhn sí lo he visto citado, pero he leído como un capítulo en algún momento de algo, pero no lo he Yo leído. tengo un argumento un poco débil Muy que se progresista, me muy acaba de lineal. ocurrir. Bourdieu y Latour son franceses, y acabamos de leer a un francés. Y Kuhn es Ah,